Hola, buenas noches amigos, les damos la bienvenida una vez más al aula virtual de CNS Radio del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en compañía con la Academia Mexicana de Endodoncia. Y bueno, es un placer para nosotros tener ahora a nuestro amigo y gran colega, el cirujano dentista especialista en endodoncia, el doctor Ángel Guzmán, el cual nos va a hablar acerca del manejo odontológico de pacientes con enfermedades sistémicas. Vamos a platicarles un poquito del currículum del doctor para que vean pues qué tanto manejo tiene el doctor ante este tipo de enfermedades, que obviamente es muy común que nosotros lleguemos a tener en nuestro consultorio. Bueno, el doctor es egresado de la licenciatura en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y realizó su especialidad en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, obviamente de la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Endodoncia en 1992. Actualmente es socio activo de la Asociación Odontológica de Xochimilco, así como también de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Y bueno, también él es profesor invitado en el Hospital Infantil Federico Gómez desde el 2001 a la fecha. Y bueno, él su práctica privada es limitada únicamente a la endodoncia. Doctor, un placer, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, muy amable, agradezco más que nada pues el detalle, la invitación, y pues digo, vamos a tratar de compartir lo poco que sabemos y espero que sea agradable para todos los que están viendo esta plática virtual. Claro que sí, doctor, pues adelante y aprovechemos esta plática que nos vas a ofrecer, doctor. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Vamos a enfocar esta plática sobre todo para la consulta que tenemos nosotros en consultorio particular, valga la redundancia. Hay temas muy importantes, sobre todo en este tipo de cuestiones donde los pacientes tienen enfermedades, por ejemplo en sangre, que no tan fácilmente se pueden llevar a cabo en un consultorio particular, debido pues, a la carencia de la interconsulta, por ejemplo, con los hematólogos, con los oncólogos, y donde es un poquito más difícil que tengamos una interconsulta muchas veces rápida. Este tipo de padecimientos que vamos a presentar hoy, sobre todo yo creo que es lo que más nos llega a la consulta particular, lo que más tenemos comúnmente, y que muchas de las veces es lo que menos nos indican o nos manifiestan los pacientes. Tenemos que muchas veces estar averiguando algún tipo de padecimiento. Digo, esa es una parte interesante que tenemos que tener nosotros en nuestra historia clínica, debido a que en base a ella nosotros vamos a elaborar, vamos a hacer un plan de tratamiento donde tenemos que tener todas las precauciones adecuadas y debidas, sobre todo por tener alguna complicación. Y digo complicaciones que no necesariamente son, por ejemplo, fracturar un instrumento, que eso es algo que hacemos todos los días, quienes nos dedicamos a este tipo de procedimientos de endodoncia o tratamiento de conductos. Pues digo, la fractura de instrumentos, pues bueno, de ahí no pasa. Pero vaya, el meternos a trabajar con pacientes que muchas veces no están diagnosticados como tal, o simplemente que ellos no saben, o que por alguna cuestión diferente, como por ejemplo pena o desconocimiento, que esto se puede llegar a dar en el consultorio dental, podamos caer en nosotros en alguna complicación debido a que en su historia clínica no asentó qué tipo de padecimientos. Digo, eso es algo que se puede dar y que desafortunadamente, pues digo, uno tiene que estar preparado
hoy vamos a tratar de explicar a grandes rasgos de los padecimientos más importantes y sobre todo los más frecuentes. De primera instancia vamos a manejar los conocimientos que en este caso, pues digo, yo soy, mi alma mater es la Universidad Nacional Autónoma de México, orgulloso, soy de sangre azul y piel dorada. Tengo ya algún tiempo de estar laborando en el Hospital Infantil de México, en el Federico Gómez, como profesor invitado, donde afortunadamente me he encontrado casos muy bonitos. Desafortunadamente, pues digo, sí es algo complicado, puesto que esto no lo vemos literal en licenciatura, en las aulas, en las escuelas, facultades. Es un poquitito más difícil que llegue este tipo de pacientes a nuestras manos. Gracias al Hospital Infantil, en este caso al Federico Gómez, he tenido la oportunidad de ver y atender pacientes, conocer sobre todo de enfermedades y de padecimientos que solamente en libros los llegué a ver. Entonces, esto es una de las agradecimientos que quisiera hacer de manera pública a este hospital. De igual manera, en la Asociación Mexicana de Endodoncia y de la Asociación Odontológica Xochimilco, como parte activa, pues bueno, ahí nos tienen a sus órdenes por si alguna cuestión especial. El paciente hipertenso normalmente no se encuentra bien informado, muchas veces no sabe qué es lo que le está pasando. Desafortunadamente, este es una enfermedad, un padecimiento sistémico que en la gran mayoría de los casos es silencioso, es el enemigo silencioso, desafortunadamente por la cuestión de que el paciente a veces no va constantemente a consultas. Es un poquitito relacionado a la educación que tenemos cada uno de nosotros. No hay tanta preocupación por los mismos. Entonces, el sedentarismo, la ingesta de alimentos, sobre todo que actualmente por la vida que llevamos aquí, por ejemplo, en las grandes ciudades, donde tenemos que hacer comidas rápidas y muchas veces las llevamos a cabo en puestos de la calle o mal preparados, y esto se va sumando a cuestiones que muchas veces pueden ser genéticas. Es una situación a veces heredada dentro de las enfermedades sistémicas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, donde muchas veces se puede dar este tipo de padecimientos por patrones genéticos. A veces es una situación donde no nos damos cuenta cómo es que se va dando o cómo se va manifestando este tipo de enfermedad. Es algo muy desafortunadamente difícil, porque la presión arterial alta va lacerando, en este caso, el endotelio de todos los vasos que circulan y que llevan, en este caso, los nutrientes a todas las partes del cuerpo, que llevan la energía, por ejemplo, en los diabéticos a todas las células, y se va modificando esta dinámica corporal, y desafortunadamente empieza a haber complicaciones. Hay mucha relación entre la hipertensión arterial y la diabetes. Uno puede desencadenar otro. Desafortunadamente, sí hay que tener cuidado en este tipo de padecimientos para poder ir diagnosticando adecuadamente en base a nuestra historia clínica. ¿Sí? La hipertensión diabetes no existe una causa definida como tal. Desafortunadamente sí pudiera generarse a través de los patrones genéticos, y en este caso la hipertensión secundaria es una causa identificada. Como ya lo mencioné hace un rato, está determinada sobre todo por el sedentarismo, por la mala alimentación,
por la falta de ejercicio. Sobre todo es una situación que se manifiesta sobre todo después de los 40 años en este caso, ¿sí? Y digo, nuestra actividad, lógico, los compromisos, las cuestiones familiares, la costumbre y la falta de tiempo nos obligan un poquitito a tener este tipo de sedentarismo y falta de ejercicio. Desafortunadamente, pues digo, es algo que nos va a afectar poco a poco, ¿sí? Dentro de las etapas que tenemos, por ejemplo, en el paciente hipertenso, pues desafortunadamente ya cuando se manifiestan este tipo de mediciones de presión, ya es una situación donde ya es un poquitito más difícil el control. Digo, no es algo imposible. Por ejemplo, en la etapa 1 y 2 son pacientes que pueden decirse que se pueden controlar, que se pueden tener un adecuado tratamiento en cada uno de los pacientes y sobre todo brindarles una excelente calidad, gracias tomando en cuenta todos los valores obtenidos al tomar la presión arterial de manera cotidiana, y eso lo tenemos que hacer en el consultorio dental. Cada vez que un paciente llega a consulta, normalmente llega, digo, por el tráfico, el estrés, por cuestiones, en este caso sistémicas, llega con una presión elevada. Si este paciente ya trae un problema de hipertensión aunado, por ejemplo, a las cuestiones ambientales, pues digo, normalmente llega, se sienta. En los consultorios, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tiene que haber un ambiente agradable, tiene que haber una situación cordial, por ejemplo, desde la bienvenida, el lugar tiene que estar tranquilo, bonita música. Digo, son factores que muchas veces a lo mejor no tomamos en cuenta, pero que son esenciales para cada tipo de paciente. Si en este caso a los pacientes hipertensos, el que se relajen y el que estén tranquilos nos va a permitir que la presión arterial no se dispare o no sea tan grave, ¿no? En dado caso de que, por ejemplo, lo empezamos a tratar. Este tipo de pacientes, como recomendación, por ejemplo, se puede llevar a cabo su tratamiento que se vean en el transcurso de la tarde. Ese es una especie de tip. ¿Por qué? Porque se levantan y normalmente la presión está un poquitito elevada en la mañana, y en el transcurso del día, a media mañana, esa presión va disminuyendo, ¿sí? Entonces, como tip y como recomendación, este tipo de pacientes, pues sí sería revisarlos, atenderlos después de las 3, 4 de la tarde. ¿Para qué? Para que, digo, esa presión ya no vaya tan disparada, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hay procedimientos desafortunadamente originados por esta presión alta, donde van a tener un daño renal, ¿sí? Para esto nosotros, como buen tip, necesitamos, por ejemplo, tener una biometría hemática, donde chequemos la creatinina y, por ejemplo, también el examen general de orina, ¿sí? Cuando ya existe una modificación, el parénquima hepático se lastima, se daña, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los leucocitos van a estar en una cuenta mucho menor. A veces, no, como que el odontólogo, nosotros como odontólogos, no estamos muy acostumbrados a leer los análisis clínicos de apoyo. Estamos más acostumbrados, por ejemplo, a pedir panorámicas, a pedir econometría, tomografías computarizadas para endodoncia, pero realmente no tenemos esa costumbre de pedir un análisis, una historia de sangre, por ejemplo, un examen de sangre, perdón, un examen de orina,
y donde nosotros vamos a, en base a este tipo de conocimientos, ver que si ya se encuentran modificadas los valores normales, es porque ya tenemos un daño a nivel hepático. Sí, renal, perdón, a nivel renal. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, sobre todo, un poquito sentarnos a estudiar. Yo sé que es a veces un poquito complicado, tedioso este tipo de cifras, pero vaya, es ir enlazando con cada uno de los pacientes, sobre todo si ustedes sospechan que su paciente tiene cierta situación de hipertensión, pues digo, nos vamos a sentar, la historia clínica, si está diagnosticado, si no está diagnosticado, si toma su medicamento. Esa es una situación muy curiosa porque muchas veces los pacientes les asignan los medicamentos y no cumplen el horario, por ejemplo, y eso desafortunadamente son pacientes que no son constantes durante todo el tratamiento, y eso pues digo, a nosotros sí nos puede afectar como profesionales de la salud el efectuar un procedimiento y que se nos complique en el sillón dental. Sí, espero que digo eso nunca nos suceda, pero vaya, es algo que tenemos que aprender a diagnosticar en base a lo que casi no ocupamos nosotros, como son los análisis clínicos. Por ejemplo, en el examen de orina, nos permite, por ejemplo, identificar la pérdida de proteínas. Eso normalmente digo porque ya son situaciones anormales a cuestiones que la dinámica y la economía corporal ya no está permitiendo que esto funcione adecuadamente. Dentro de los manejos odontológicos, va a ser un poquito hasta cierto punto un poco redundante, doctores, nosotros debemos de hacer una interconsulta con su médico. Yo, por ejemplo, en mi historia clínica tengo un apartado donde el paciente me dice quién es su médico y bajo qué condiciones se encuentra él. Si es especialista, en este caso, en alguna de las áreas médicas, me pongo en contacto. Si tengo alguna duda, yo lo hago. No es el preguntarle cómo o qué es lo que yo voy a hacer, no. Es más bien informarle al médico que yo voy a hacer un procedimiento con tales características y que voy a utilizar tal anestésico, por decirlo así, ¿no? Muchas veces los médicos nos apoyan y nos ayudan en ese aspecto, que nos pueden dar una observación, un punto de vista acerca de cada uno de los tratamientos. Dentro de la siguiente situación es, por ejemplo, la terapia farmacológica, ver qué tipo de antihipertensivos está tomando el paciente, sobre todo ver si los toma una vez al día, qué tipo de medicamento, como por ejemplo los medicamentos que son inhibidores de las células beta, donde muchas veces pueden ser hasta cierto punto un poquito complicado por el tipo de anestésicos que nosotros llegamos a ocupar. Muchas veces si nosotros tenemos un anestésico y se aplica a este tipo de pacientes que toman este tipo de antihipertensivos y que son, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a poner en riesgo, podemos subir de manera excesiva la presión arterial de cada uno de este tipo de paciente. Y por ejemplo, puedo tener un accidente en el consultorio dental, ¿sí? Hay que ver el tipo de medicamento, si es compatible con nuestro anestésico o no, como tal. Esto es una de las cuestiones que se pueden presentar.
Sí, por ejemplo, la siguiente, pues digo, tomar la presión en cada cita igual, ¿no? Ahora ya existen aparatos fenomenales donde podemos tomar la presión, ponemos el aparato en la muñeca y pues digo, nos las puede dar en cuestión de segundos. Lo que les comentaba, las citas en la tarde, optimizar el tiempo de trabajo. O sea, va a llegar el paciente, se va a sentar y ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, en este caso, por ejemplo, en endodoncia, que es mi área, lo que nosotros hacemos y lo que nos gusta, pues bueno, trato de que esto sea lo más rápido posible, ¿sí? Tratar de actualmente con toda la tecnología que tenemos como soporte, como ayuda, nos va a permitir trabajar adecuadamente, más rápido y mucho mejor. ¿Sí? El ambiente tiene que estar relajado, bonita música, colores adecuados. Por ejemplo, aquí viene lo bueno, por ejemplo, la anestesia local puede ser con vasoconstrictor. En este caso son los pacientes que llevan un control. En la tabla anterior fue el paciente de la etapa 1 y de la etapa 2, donde nosotros podemos colocar el anestésico sin preocupación alguna. Los que están en etapa 3 y de etapa 4, sí, desafortunadamente tenemos que tener un íntimo contacto con su médico internista o cardiólogo para que nosotros podamos llevar a cabo algún procedimiento para evitar alguna situación. A lo mejor repito mucho el tener algún accidente, pero esperemos que ninguno de nosotros lo tengamos. Estamos trabajando en personas, estamos trabajando en seres vivos y que desafortunadamente por todas las técnicas que manejamos y conocemos, nos hemos vuelto un poquitito más cerrado a la cuestión técnica, pero desafortunadamente estamos trabajando, o afortunadamente estamos trabajando en personas, en seres vivos, que sí es más preocupante el tener al paciente adecuadamente atendido y sobre todo que esté bien, a evitar alguna situación compleja o difícil sobre todo. Evitar interacciones medicamentosas, farmacológicas, lo que les comentaba, el tipo de antihipertensivo y el anestésico. Evitar terapias largas con AINES, sobre todo, ¿saben qué? Porque, por ejemplo, el ibuprofeno es el paracetamol, no, perdón, el ibuprofeno es ay, se me fue el nombre, bueno, ibuprofeno como tal. Muchas veces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a complicar, a desafortunadamente neutraliza, por decirlo así, la actividad del antihipertensivo. Entonces se puede modificar la presión arterial, se puede volver a subir gracias a este tipo de medicamentos, que en este caso son derivados de los AINES, que sí, desafortunadamente hay que tener mucho en cuenta, leer un poquitito. Hay otro tipo de analgésicos que podemos utilizar sin la preocupación alguna. Sobre lo siguiente, son los movimientos bruscos en el sillón dental, no sentarlo brusco, no acostarlo, porque muchas veces se siente el paciente, no le avisamos ni siquiera que lo vamos a recostar y va el motorcito para atrás, el respaldo para atrás, ¿no? O viceversa. Muchas veces lo enderezamos muy rápidamente y llega a haber cierto mareo. Eso desafortunadamente sí es un poquito incómodo. A lo mejor el paciente se espanta. Muchas veces sí es algo difícil para uno como endodoncista, que este tipo de pacientes se espanten, sobre todo al hacer un cambio de posición muy rápido. Ahí está uno de los exámenes, lo que les comentaba. Muchas veces las cuentas de los resultados de la biometría hemática, por ejemplo, en la cuenta eritrocitaria hay una disminución de los leucocitos. Muchas veces se encuentra, ¿por qué? Porque están lastimadas todas las estructuras, desafortunadamente, por el manejo de la presión alta. ¿Sí? Van a lastimar todos los capilares y eso desafortunadamente pues sí hay que tenerlo cuidado. En el examen de orina, pues la pérdida de proteínas es uno de los factores. Urea y creatinina tienen que ser juntos, eso sí es algo bien importante, porque muchas veces los pedimos de manera separada y no nos da la misma información cuando las pedimos juntas.
Hay una de las desventajas, por ejemplo, en los diuréticos anticolinérgicos, que son los medicamentos que normalmente toman los pacientes con hipertensión, van a disminuir la salivación. Entonces nosotros lo que necesitamos para compensar en gran parte es utilizar, por ejemplo, enjuagues sin alcohol, en este caso, por ejemplo, la clorhexidina. Es uno de los también lo utilizamos en cierta manera como irrigantes y pues bueno, nos puede funcionar también como un enjuague, sobre todo porque la resequedad de la boca va a permitir que se manifiesten sobre todo en primer paso lo que son problemas periodontales, ¿sí? Va a cambiar un poquitito la limpieza, la autoclisis de la zona de las encías en los dientes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se va a manifestar un poquitito más, se van a presentar más lo que son caries, ¿sí? Entonces, esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Digo, es un paciente, llega, lo veo, tiene la boca seca, toma un medicamento, no me lo puso en la historia clínica, pero más sin embargo yo lo estoy viendo en su boca. ¿Sí? Son puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta y tener esa situación de ir enlazando cada uno de los puntos y de las señales que nos están dando los pacientes. Los antihipertensivos también, por ejemplo, causan el efecto secundario de una hipertensión ortostática. Han sentado a algún paciente en algún momento, lo que platicábamos de los movimientos bruscos, cuando toma algún antihipertensivo y lo enderezamos rápidamente, el paciente o se para y se marea, se vuelve a sentar. Sí, esa es una manifestación de la hipertensión ortostática. Digo, como punto de referencia, doctores. De las indicaciones, pues bueno, tener considerado que bueno, los pacientes en etapa 1 y 2 podemos utilizar un vasoconstrictor, en este caso la epinefrina. Los pacientes que están tomando antihipertensivos, lo vuelvo a repetir, evitemos los anestésicos que tienen adrenalina o noradrenalina. Están indicados, por ejemplo, para los pacientes que tienen este tipo de medicación. En los pacientes tipo 1 y 2 podemos anestesiar adecuadamente sin preocupación alguna. Cuando tenemos un procedimiento y donde los valores, por ejemplo, de la presión sistólica y diastólica están arriba de esas cifras que son 100, 160, sí, ahí en ese caso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que platicar con el paciente, no le podemos decir váyase de mi consultorio, no, al contrario, tenemos que decirle, sabe que usted tiene una situación muy especial, muy difícil, porque usted es hipertenso, usted tiene una presión demasiado alta, y eso en cierta manera tratamos de hacerlo de la manera más cordial, puesto que el paciente nos lo va a agradecer. Si nosotros le decimos, ¿sabe qué? Mire, ya le tomé su presión, su medición es 160, pues ya sabe que desafortunadamente usted está en una situación de riesgo. No es lo más adecuado el que yo lo atienda en mi consultorio, porque le voy a generar un problema mayor donde inclusive está de por medio la vida. Sí, muchas veces, colegas, hay que poner el beneficio de cada uno de los pacientes por delante de la cuestión de su salud. A veces es más, desafortunadamente, de lo que estamos platicando, costo-beneficio en la cuestión de la dinámica corporal. A veces es mucho mejor perder un diente que perder un paciente, y estoy hablando en cuestiones de vida. Por ejemplo, hay pacientes que de igual manera muchas veces no saben en qué momento se encuentran, no saben que si realmente son hipertensos. Esto es una situación muy común, pacientes entre los 35 y 50 años que desafortunadamente nunca han tenido un seguimiento de su presión, y nosotros como de primera intención lo que hacemos en el consultorio, la medimos y nos damos cuenta que efectivamente tiene una presión alta. Cuando es manejable y está por debajo de los 100 y de los 160, podemos atenderlo con mucho cuidado, pero sí inmediatamente hay que remitirlo al médico especialista para que le vigile esta situación de la presión arterial. Por ejemplo, también muchas veces hay pacientes que tienen sufrido alguna arritmia,
muchas veces esos pacientes vamos a tratar de que no sea una arritmia patológica, porque los existe con la arritmia fisiológica, ellos no tienen gran dificultad, pero sí sería recomendable cuando es una situación patológica, igual, remitirlo al especialista para que nos eche la mano en ese aspecto. Por ejemplo, algún tipo de infarto al miocardio, igual, platicar con el cardiólogo y ver qué tipo de situaciones podemos manejar. En este caso, pues la administración de anestésicos son situaciones donde nosotros tenemos que tener ciertas limitantes para cuestiones, por ejemplo, operatoria, limpiezas, profilaxis, algún otro tipo de cuestiones que no involucren cuestiones sistémicas o cuestiones celulares del paciente. Entonces sí está indicado, doctor. Por ejemplo, en angina de pecho inestable sí es algo que desafortunadamente sí hay que tener mucho control, mucha precaución, doctores, porque sí es algo que no tan fácilmente se puede salir de ahí. Y los pacientes desafortunadamente, cada día las situaciones, enfermedades urbanas modernas, donde ahora ya los pacientes consiguen este tipo de sustancias, estupefacientes, drogas, y que son adictos, pues sí son pacientes que muchas veces al aplicarle sobre todo a situaciones anestésicas, les podemos disparar la presión y generarles algún tipo de problema cerebral. Entonces sí son situaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Si sospechamos de alguna situación de este tipo, sí sería recomendable mejor canalizar, platicar con el paciente de manera amigable y poder explicarle que si yo lo atiendo le puedo generar un problema mayor, y él muchas veces lo va a entender. La presión sanguínea muchas veces se puede afectar de igual manera. Me llega a mí, por ejemplo, a la consulta el paciente hipertenso que en la mañana no se tomó su medicamento para la presión porque iba yo a atenderlo. Desafortunadamente, este tipo de situaciones se dan muy seguido. Yo no puedo ver al paciente porque la presión la puede traer disparada. La sentada en el sillón le puede generar un incremento de la misma. Alguna situación, el ruido, desafortunadamente las piezas de alta generan demasiado estrés, y eso desafortunadamente sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si el paciente deja de tomar su medicamento, en automático vamos a tener un incremento de la presión. Entonces sí hay que platicarlo, concientizar al paciente que no hay ninguna dificultad, que lo que nosotros le vamos a hacer es algo muy sencillo y que no va a generarle ningún problema. Sobre todo darle confianza, y eso nos va a permitir llevar a cabo un padecimiento adecuado. Sí, dentro de las situaciones bucales, ya enfocados un poquito más a la boca, a la cavidad oral, por ejemplo, tenemos las hemorragias. Muchas veces se pueden dar petequias, que son vasos capilares que se revientan a nivel de las encías, de la mucosa sobre todo. Pues es un estallamiento del vaso, desafortunadamente por la excesiva presión que se encuentra en esa zona, ¿sí? Las situaciones secundarias a los fármacos, por ejemplo, hiposalivación, esto está generada por la cuestión de los antihipertensivos, que disminuyen esa situación de la salivación y por lo tanto una serostomía, ¿no? Por ejemplo, los que bloquean el canal de calcio, por ejemplo, están los que generan agrandamiento gingival. Sí, las manifestaciones, sobre todo en hombres, se manifiesta más el crecimiento de la encía, y esto, hay que ver si nos afecta en algún tipo de procedimiento, en algún tipo de tratamiento, platicar, recortar o ver de qué manera podemos solucionar esa situación. Las manifestaciones liquenoides es otro de los principales causantes o manifestaciones de estos mismos, ¿sí? Y la percepción de sabores, muchas veces no perciben el sabor, pierden esa sensación, desafortunadamente. Cuando nada más es la pérdida de la sensación de los sabores, pues no hay ninguna dificultad, pero ya cuando se manifiesta, los tocan o por ejemplo los palpamos y les arde, eso sí es un poquitito más complicado, y eso desafortunadamente sí se da muchas veces por la situación de los medicamentos, ¿eh? Ahora, otro padecimiento en este caso es la diabetes.
Muchos de los padecimientos de este tipo de pacientes van relacionados uno con lo otro. Si es una situación que desafortunadamente se da de igual manera cada día más, es algo más complicado, más difícil, este tipo de pacientes. No me voy a detener mucho en esto, simplemente es algo que tenemos de tener cuidado. Por ejemplo, actualmente, pues digo, tenemos la aplicación, por ejemplo, de los que son, se aplican su insulina, pero no están adecuadamente valorados, no tienen una dosis adecuada. Hay dos tipos de insulinas, por ejemplo, de las que se encuentran en el mercado, que son las insulinas de corta duración y de larga duración. Hay pacientes que manejan su insulina. Un poquito difícil, vamos a ver un video más adelante para que lo entendamos un poquitito mejor, y eso, pues digo, nos va a permitir tener un poquito de mayor conciencia en el tipo de tratamientos que podamos llevar a cabo con este tipo de pacientes. De los pacientes igual, los pacientes sospechosos muchas veces es un paciente que se sienta, llena la historia clínica, ve la historia clínica, desafortunadamente no tiene nada marcado. Sí, pero lo ves lo revisas la cuidada oral y tiene poca salivación. Es un paciente que desafortunadamente a lo mejor no sabe que de igual manera el padecimiento que tiene no lo tiene manifestado, no ha asistido al médico y no tiene un desafortunado diagnóstico. Los pacientes del grupo de riesgo de igual manera son pacientes que saben que tienen la enfermedad y desafortunadamente no se tratan como tal, no toman sus medicamentos. Son pacientes que desafortunadamente pues no llevan un control, ¿sí? Los pacientes diabéticos no controlados, los pacientes diabéticos estables, este tipo de pacientes no hay ninguna dificultad, se puede atender adecuadamente. Se puede llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento, sobre todo si son situaciones de operatoria, por ejemplo, aplicaciones de anestésicos, de igual manera no hay ninguna dificultad. Aquí, por ejemplo, las cuestiones quirúrgicas, que eso lo ven los maxilos, por ejemplo, pues digo, ya son otro tipo de situaciones, ellos ya valorarán si es adecuado o no es adecuado. Pero vaya, este tipo de situaciones hay que tenerlas bien, pero bien presentes. Por ejemplo, hay en el siguiente grupo, que son los pacientes diabéticos mal controlados, que no llevan a cabo un horario adecuado de la toma de medicamentos y que desafortunadamente, pues digo, no están bien como debe de ser. Y los pacientes lábiles, por ejemplo, los pacientes lábiles son los que toman con reloj su pastillita, pero desafortunadamente el organismo no les ayuda. ¿Sí? Hay que tener un cuidado adecuado con ellos para evitar alguna situación. Ahora, ver desde cuándo tenemos este tipo de padecimientos, la enfermedad, sobre todo ver la historia, es hereditaria, desde cuándo comenzó, si empezó desde alguna edad joven, por decirlo así. Ver los riesgos de descompensaciones y precauciones. Muchas veces lo que menos queremos es que tengamos algún coma en el consultorio, y digo, sobre todo, por ejemplo, más que la hiperglucemia en sangre, también la hipoglucemia es una de las situaciones que tenemos en el consultorio, donde muchas veces baja tanto la sangre, que la glucosa en sangre, que muchas veces podemos tener inclusive hasta desmayos. Sí, de los puntos cardinales que, por ejemplo, que tenemos para este tipo de pacientes es muchas veces ver el comportamiento. Si se encuentran desorientados, donde no saben dónde se encuentran, si en cierta manera tienen dificultad al hablar, tienen ciertas deficiencias al pronunciar las palabras, nosotros tenemos una sospecha que posiblemente este paciente esté por debajo del nivel de 50 de glucosa en sangre. Eso sí puede tener una dificultad. Entonces sí hay que tener un poquitito de cuidado para este tipo de pacientes. Otra de las situaciones, si no hay algún tipo de padecimiento mayor,
¿sí? Ver que este tipo de pacientes se pueda llevar a cabo este tipo de tratamientos. Por ejemplo, para los pacientes que tienen una hipoglucemia, bueno, podemos, por ejemplo, allá existen en el mercado pastillas de glucosa de 5 miligramos que les podemos dar a este tipo de pacientes con tres pastillas, por ejemplo, 15 miligramos, es una cantidad adecuada para poder más o menos controlar al paciente y revisar al paciente en 15-20 minutos. Si este tipo de pacientes recupera la coordinación, se encuentra bien ubicado, sabe perfectamente dónde está, podemos ayudarlo y, por ejemplo, en este caso podemos ayudarlo a que tenga una ingesta adecuada de carbohidratos. Y esto va a permitir poderlo canalizar adecuadamente con el médico que lo pudiera atender, en este caso el doctor internista. ¿Sí? Las recomendaciones, como ya les comentaba, los medicamentos dieta son pacientes que muchas veces de ellos son muy estrictos en su alimentación, y eso es muy bueno porque saben perfectamente que tienen el padecimiento, ¿sí? No asistir en ayunos. Ahora, este tipo de pacientes, lo ideal, por ejemplo, al paciente diabético es recibirlo, al contrario del hipertenso, a este lo podemos recibir en la mañana, donde va a estar adecuado en niveles de sangre, va a estar bien, va a estar lúcido, y eso nos va a permitir tener una atención adecuada, ¿sí? Complementos alimenticios, como les comentaba, carbohidratos, muchas veces hay quienes les dan algún refresco, puede ser cuando caen en algún tipo de hipoglucemia, no está fuera de nuestras posibilidades, pero pues igual puede ser otro tipo de medicamento, ¿sí? En caso de descompensación, proveer glucosa, lo que les comentaba, ya tenemos las pastillas de glucosa de 5 miligramos, puede tomar 3 una persona adulta sin problema alguno, ¿sí? El mayor número de actividades, igual que el diabético, que el hipertenso, perdón, vamos a tratar de mantenerlo, atenderlo lo más que podamos en una sola cita. Entre más rápido podamos llevar a cabo los tipos de procedimientos, los pacientes van a estar más tranquilos y más cómodos. Promover igual el ambiente de tranquilidad y seguridad. Las infecciones deben de atacarse. Hay pacientes que tenemos que tenerles premedicados, por ejemplo, con una dosis profiláctica. Muchas veces pacientes, por ejemplo, que tienen alguna situación de alguna prótesis cardíaca, por ejemplo, en un peso promedio podemos darle hasta 2 gramos una hora antes del tratamiento. En este caso, por ejemplo, amoxicilina, que sería así como que el medicamento de primera elección. Alguna otra situación, por ejemplo, periodontal y pulpar, tiene que ser óptimo, tiene que ser adecuado, tiene que ser rápido, tenemos que llevar un control eficiente, tenemos que hacerlo rápido y tratar de que el paciente esté el menor tiempo sentado en el sillón dental. Las manifestaciones bucales, por ejemplo, en la cuestión del paciente diabético, son el aliento cetónico, es como un olor a manzana. Las lesiones reparativas, que vemos que hay ahí una especie de cicatriz, que normalmente es una lesión que no deja de sangrar, está siempre irritado. Es un paciente que tiene riesgo a un proceso infeccioso, desafortunadamente por la diferencia sistémica, no tan fácilmente a veces se pueden controlar, sobre todo los pacientes que no llevan una adecuada toma de sus medicamentos. Sí, la hiposalivación, la disestesia, lo que les comentaba hace un momento, la disestesia es exactamente esa, la sensación de tener una especie de ardor en las encías, en la mucosa, al contacto o a cualquier presión. Ese es lo que sería disestesia. En la enfermedad periodontal, pues por obvias razones, caries e hipoplasia, ¿sí? Esas son manifestaciones un poquito diferentes. Un diabético puede atenderse en el consultorio de manera normal, adecuada, pero siempre tiene que tener un buen control
para poder no tener ninguna restricción alguna, ¿sí? Aquí viene un video que me gustó mucho, es acerca de cómo se distribuye la glucosa, la insulina, perdón, ¿sí? Las características. Es un video que bajé de YouTube, eso ahí lo pueden encontrar, muy interesante, muy sencillo, sobre todo muy explícito. Y aquí habla sobre todo los pacientes que son insulino dependientes y los no insulino dependientes. Previo a la concepción, ¿sí? Eso sería así como que lo ideal, llegas a la consulta, te atiendes, libre de infecciones, libres de problemas dentales, entonces sí ya puede haber un embarazo adecuado. Pero digo, no desafortunadamente eso no sucede bueno, muy pocas veces llega a suceder, ¿no? Por ejemplo, otra de las panaceas y otro de los tabús que tienen, por ejemplo, es no colocar amalgamas. Ha habido una serie de corrientes ideológicas que satanizaron a la amalgama. Digo, hoy por hoy para mí es uno de los procedimientos de operatoria que, pues bueno, van a durar y van a estar ahí estables sin problema alguno. Aquí viene una de las etapas del embarazo, por ejemplo, se está dividido en trimestres, vamos a ver que consiste en 40 semanas, son 280 días, y durante el primer trimestre se va a generar lo que son la organogénesis, que es donde todos los órganos se van a empezar a formar. Es ahí donde sí vamos a tener un poquito de precaución, donde vamos a procurar evitar el tipo de medicación lo mayormente posible, ¿sí? El segundo trimestre es donde ya está formados los órganos y solamente va a haber un crecimiento y cierto desarrollo. Aquí es el estadio adecuado para poder atender este tipo de pacientes, donde se puede llevar a cabo algún tipo de urgencia y poder sacar el problema en el momento. Y en el tercer trimestre, pues bueno, ya nada más son la consolidación de funciones. Aquí en este caso, pues digo, ya nada más la cuestión es también de urgencia debido al crecimiento, a la situación del producto que ya ocupa gran parte de la parte interior de cada una de las mamás, de las futuras mamás, donde ya les genera cierta incomodidad. Podemos generar alguna situación, por ejemplo, igual situaciones medicamentosas, de los AINES que pueden generar una cuestión difícil para el parto, ¿no? Los que les comentaba, hay modificaciones hormonales, cardiovasculares, respiratorias, urinarias, se generan otro tipo de situaciones gastroenterológicas y estomatológicas. La manifestación estomatológica, que es a lo que nosotros nos conlleva, pues bueno, igual se manifiesta con, por ejemplo, que le llaman en el granuloma del embarazo, ¿no? Los piógenos. De esta manera muchas veces son transitorios, esos a ratito no generan ninguna dificultad, pero tenemos que conocerlos, tenemos que tenerlos presentes para que nosotros podamos tener un buen tratamiento un buen procedimiento con ese tipo de pacientes. En el primer trimestre, lo que les comentaba, hay náuseas, fatiga, hay vómito, sensación de hormigueo en las glándulas, empieza a manifestar ese otro tipo de situaciones por la modificación de las diferentes hormonas, ¿sí? Ahí es donde lo que les comentaba, la aparición de los granulomas piógenos o gingivales, hay un incremento de las encías, puede haber una periodontitis que se manifieste, se va a presentar como tal, ¿no? Ahí nosotros llevamos un control adecuado de cepillados, eliminar, hacer las limpiezas adecuadas, eso normalmente lo hace nuestro coleguita general, y pues digo, sin problema alguno, doctores. El segundo trimestre, pues digo, ahí se van a generar ciertas modificaciones dentro de la misma economía. El gasto cardíaco se va a aumentar, eso también hay que tener mucho cuidado, puesto que va a haber una modificación, puede haber una cierta hipertensión, hay que tener mucho cuidado porque también puede generar lo que le llaman la preeclampsia. Hay que tener sobre todo en conocimiento este tipo de cuestiones.
Y esto, pues digo, podemos acercarnos muchas veces al ginecólogo que está tratando a nuestro paciente, platicar con él y poder llevar un control adecuado de este paciente para cualquier tipo de procedimiento que nosotros vayamos a tener. Después de la semana 28, evitar la posición supina, muchas veces, ¿por qué? Porque se genera cierta presión, ya el producto, ya el feto ya ocupa un poquitito más de volumen y va a haber cierta situación que va a provocarle cierta incomodidad a nuestro paciente. Hay que tener una posición un poquitito más sentado. Yo sé que es imposible, ahora estamos actualmente acostumbrados, sobre todo para los que manejan microscopio, literalmente al paciente lo manejamos acostado, totalmente en posición supina. Sí, hay que tener mucho en cuenta todo esto, doctores. El segundo trimestre, limitar y impedir sesiones largas, complicadas. ¿Por qué? Porque les vamos a generar estrés. Va a pararse a cada ratito al baño. Doctor, ¿me permite? Voy al baño. Y esto nos va a retrasar en nuestro tipo de procedimientos. Se van a manifestar muchas veces infecciones urinarias. Eso es parte a veces del desafortunado evento. Pero pues digo, no tenemos que alarmarnos, ¿no? Como tal, hay náuseas, hay vómitos. El manejo odontológico, pues digo, ya lo comentamos, se puede llevar a cabo con toda seguridad. De lo que les comentaba hace un momento, debe haber adecuada comunicación con el ginecólogo para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que le vamos a hacer, alguna sugerencia, alguna opinión del ginecólogo, pues digo, para nosotros tener cuidado sobre todo este tipo de situaciones, ¿sí? Los abscesos, las pulpitis, eso no tiene fecha, ¿no? Muchas veces se empiezan a manifestar en cualquier trimestre del embarazo. Lo ideal es que los atendiéramos en el segundo trimestre. ¿Para qué? Para que podamos nosotros llevar a cabo un procedimiento completo. Y porque muchas veces en el primer trimestre pues solamente se manejaría lo que sería manejo de urgencia, eliminación de molestias o dolores, y pues digo, sí es un poquitito complicado para los que nos dedicamos a la cuestión de la endodoncia, ¿no? Los procedimientos selectivos, en este caso el manejo de urgencia, ya concluir un procedimiento de conductos, una limpieza, no sé, colocar algún tipo de cuestión operatoria, pues digo, son situaciones que se pueden llevar a cabo. Este tipo de procedimientos, por ejemplo, cirugías, cuestiones quirúrgicas dentro de la cavidad oral, pues digo, sí sería lo más recomendable manejarlos hasta después del parto, puesto que sí es algo que nos puede generar muchas veces, a lo mejor hasta cierto un parto prematuro, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones y pues digo, es algo que como comentario se los puedo dar, doctores, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de más o menos tipo de radiaciones que generan nuestros actuales aparatos de radiografías, donde nosotros podemos ver el tipo de radiaciones. Sí, la luz solar, por ejemplo, en una hora tiene mayor radiación que una radiografía de las actuales, ¿sí? Sin problema alguno, nosotros vamos a ponerles independientemente por seguridad, y muchas veces dentro de ellos puede haber en el consultorio lo que son los chalecos de plomo. Los podemos llevar, los podemos ocupar, los podemos utilizar en ellas, más que nada por la confianza y la tranquilidad de las pacientes. Tenemos que llevar el control de placa endobacteriana, eso digo, corresponde a nuestro colega general, la aplicación de flúor, eliminar lesiones cariosas, existencia, reemplazar restauraciones defectuosas. Eso lo puede hacer sin problema alguno en el segundo trimestre, sin problema, la situación de los medicamentos, limitar, sobre todo en la primera fase, el primer trimestre del embarazo, limitar la toma de cualquier tipo de medicamento. ¿Por qué? Porque sí es algo complicado, es donde se están formando los órganos y donde podemos nosotros generar algún tipo de dificultades a futuro, y sí, compromisos muy, muy importantes. Los anestésicos locales son de uso seguro. No hay ninguna dificultad con este tipo de anestésicos, todos son derivados de la amina, por ejemplo, la lidocaína, la mepivacaína, son del grupo amina, entonces no nos va a generar ningún conflicto con el paciente que se encuentra en esta etapa. La epinefrina no genera tampoco ninguna situación.
difícil o teratogénica, podemos aplicarla sin ninguna preocupación. De los antibióticos, pues bueno, ahí tenemos los medicamentos que nosotros podemos ocupar en alguna situación difícil, que ojalá, no se necesitaran, pero la amoxicilina, por ejemplo, es uno de los medicamentos de primera elección. Si se elimina por leche materna, no hay ninguna dificultad. Los otros, bueno, sí son un poquitito más complicados debido a los efectos teratogénicos que tienen en el feto. Ahí lo que les comentaba, durante la lactancia, evitar los fármacos que se desechan a través de la leche materna, porque pues sí vamos a generar ahí ciertas dificultades con el bebé. Aquí un cuadro se me hace muy bonito, porque nos muestra qué es lo que le pasa a la mamá, qué es lo que le pasa al feto y si tiene excreción por leche materna, ¿sí? La micacina, gentamicina son medicamentos que se pueden utilizar, pero sí tienen esas contraindicaciones, sobre todo en lo que son tanto la mamá como el niño, ¿no? Kanamicina de igual manera. Son medicamentos que ya no utilizamos nosotros, somos un poquito más dedicados a los de primera elección, en este caso la amoxicilina y de los anestésicos, ahí está por ejemplo el ibuprofeno, retraso en el parto, que es lo que normalmente debemos evitar, por ejemplo, que son algunos de los AINES. Sí, son medicamentos que tenemos que tener mucho cuidado por ese tipo de complicaciones, doctores. Hay de los anestésicos locales, la preocaína. Me acuerdo que se utilizaba hace mucho tiempo el Citanest. No sé si siga en el mercado, creo que ya no sé, tiene muchos años que yo no lo manejo. Son situaciones que sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes embarazadas. Hay una de las situaciones que presentan las mamás, se pueden manifestar en boca, eritema marcado, inflamación, va a haber pérdida del puntilleo, edema, y ahí va a haber un poco de problemas de gingivitis. El tumor del embarazo, el piógeno. Ahí tenemos una imagen. Su descripción del tumor del embarazo, una lesión exofísica, dolorosa, eritematosa. Pero no nos va a generar ningún conflicto o no te remite, no va a permanecer. Algunas de las referencias donde yo me basé, Little Alfalas es uno de los libros que tenemos como guía en el hospital, donde tenemos mucha de la información. Aquí en México está el Castellanos, la doctora Díaz Guzmán, ellos están en León, me parece, y ahorita ya está la tercera edición, muy buen libro, donde se pueden orientar, donde podemos encontrar muchas veces las incógnitas que nunca pudimos resolver en la carrera, en la licenciatura, y que luego en el consultorio dental nos podemos orillar a este tipo de lecturas, doctores, y donde nosotros podemos orientarnos y poder sacar adelante algún tipo de duda, alguna situación especial. Creo que sería todo de mi parte. Los saludo desde la hermana República de Xochimilco. Espero que haya sido interesante. Hay procedimientos un poquitito más complicados, como les comentaba algún principio, donde tenemos que tener el apoyo de una manera hospitalaria. A lo mejor no me metí en cuestiones tan complicadas, pero que sí, desde mi punto de vista, creo que es lo que más se presenta en el consultorio particular. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, a través de la red,
Espero poder contestar sus preguntas. Para mí sería un placer. Si dentro de mis conocimientos cabe, pues adelante, por favor, doctores. Gracias, agradezco a la invitación a la Academia Mexicana de Endodoncia, al Colegio de Cirujanos Dentistas, este espacio que nos permitieron para poder compartir este tipo de conocimientos. Espero que les haya gustado, doctores, y estoy a sus órdenes. Doctor, pues de nueva cuenta agradecemos mucho por haber brindado su tiempo y también el espacio por esta gran plática, esta gran aportación. Yo creo que para la mayoría de todos los colegas, no solamente en el área de endodoncia, sino también en odontología general, es muy frecuente encontrarnos con este tipo de pacientitos y luego muchas veces desconocemos o a veces nos llegamos a bloquear para saber qué tipo de manejo se tiene que hacer al respecto, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que bueno, el día de hoy tuvimos muy buena audiencia y tenemos un par de preguntitas, adelante. Bueno, unas preguntitas que nos están haciendo llegar. La primera es, ¿qué tan complicado es utilizar anestésicos con vasoconstrictor? Por ejemplo, mira, como ya lo vimos, tanto en el paciente hipertenso como en el paciente diabético y la paciente embarazada, no hay ninguna dificultad. Por ejemplo, en el paciente hipertenso, para los pacientes que no están arriba de 100 en la sistólica, 140, podemos utilizar este tipo de anestésicos con vasoconstrictor. Si están por encima de este nivel, sí sería cuestión de tener cuidado, porque sí podemos generar un mayor compromiso. En el caso de los pacientes diabéticos, digo, tener presente, tenemos en el consultorio los Strostics, los medidores de glucosa, y más que, me preocupa más que la elevada cantidad de glucosa en sangre, sino al contrario, la disminución de la glucosa en sangre. Eso muchas veces nos puede generar mayor problema, y sobre todo a la hora de colocar el anestésico con vasoconstrictor sí podemos generar algún tipo de problema mayor. Digo, pero si está dentro de los rangos normales no hay ninguna dificultad. A lo mismo que la paciente embarazada, por ejemplo, pues digo, si se coloca en el segundo trimestre no tenemos ninguna dificultad. Simplemente hay que tener tranquila a la paciente para poder llevar a cabo un procedimiento bueno y bien. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de anestésico se debe de utilizar en una paciente embarazada? Por ejemplo, los del grupo de amida, por ejemplo, lidocaína, por ejemplo, mepivacaína, son anestésicos adecuados para poder aplicarlos sin preocupación alguna. Sin vasoconstrictor. Sí, puede ser sin vasoconstrictor o puede ser con vasoconstrictor. De todas maneras, lo que les comentaba no genera ningún problema en la paciente embarazada. Ok. Ahora, ¿qué anestésico es el indicado o cuál es el ideal en este caso para un paciente con hipertensión? Hipertensión de igual manera puede ser lidocaína, puede ser mepivacaína, ahora actualmente la articaína, yo creo que es, para mí es de mis consentidos el anestésico. Mientras lo que les comentaba, mientras esté dentro de los rangos, sea un paciente dentro de la etapa 1 y 2, no va a generar ningún problema, que es menor a 100. Y en este caso, bueno, ¿qué AINE es el indicado para un paciente con hipertensión? No tanto, evitar los AINES en este caso. ¿Por qué? Porque va a haber una interacción farmacológica con el antihipertensivo, podemos disparar la presión. Yo recomendaría más, por ejemplo, algún tipo de analgésico, paracetamol, por ejemplo, ¿no? Sí, que no es de la familia. No es del grupo y puede funcionar muy adecuadamente. Perfecto. Ahora, en el paciente diabético, ¿qué cuidados debemos de tener? Y de igual manera, ¿cuál es el anestésico ideal para realizar un tratamiento de conductos? De igual manera, por ejemplo,
Podemos utilizar, siempre que esté dentro de los rangos, podemos utilizar articaína con vasoconstrictor, porque así necesitamos nosotros un tiempo adecuado de trabajo, un procedimiento de tratamiento de conductos. Pues bueno, depende de la habilidad de cada persona, depende del equipo que tengamos atrás, por ejemplo, el microscopio, el ultrasonido, el localizador, nos va a facilitar y nos va a acelerar este tipo de tratamientos. Para mí, digo, yo ocupo sin preocupación alguna los del grupo Amira, el IDO, MEPI, ARTI, con vasoconstrictor sin problema alguno, doctor. Ok, y bueno, ¿cuáles son los rangos promedio para realizar un tratamiento de conductos en pacientes tanto con diabetes como con hipertensión? Bueno, ya con lo que comentábamos, cuando los pacientes de hipertensión están por debajo del 100, pues digo, sí vamos a tener cierta preferencia por atenderlos sin problema alguno. Igual, por ejemplo, la cifra media adecuada para un paciente diabético, pues bueno, puede oscilar entre 80 a 100, igual tiene que ser un poquito por debajo de estas cifras, doctora. Ok, muy bien. Y la última, ¿qué anestésico se utiliza en pacientes o cómo podemos realizar nosotros un tratamiento de conductos o otro tipo de procedimiento en caso de que los pacientes lleguen a tener alguna reacción a las amidas? Por ejemplo, ahí, sí pudiera entrar la prilocaína, por ejemplo, el Citanel, lo que comentábamos hace ratito, que si todavía existía en el mercado, la prilocaína pudiera darse, aunque digo, es un poquito difícil, más que alergia, más que rechazo al anestésico, más bien normalmente es un rechazo al vasoconstrictor. Sí, ya he visto dentro de lo que hay en el hospital, más que la situación de alergia o problemas al anestésico, es el tipo de vasoconstrictor que nosotros estamos manipulando. Si nosotros utilizamos un anestésico sin vasoconstrictor, normalmente no vamos a tener ninguna dificultad. Ok, doctor. Pues bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos a toda la audiencia que pues se dio la oportunidad y nos dio la oportunidad de traerles pues mes con mes estas aulas virtuales, ya que bueno, obviamente enriquecen mucho nuestro conocimiento, aportan muchísimo más, nos llegan a orientar más en cuanto a nuestras vagas ideas que tenemos. Y pues bueno, voy a hacer entrega de su reconocimiento. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista especialista en endodoncia Ángel Guzmán por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo odontológico del paciente con enfermedades sistémicas por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, julio 23 de 2018, y la firma del presidente Jacobo Efraín Pérez Insunza. Le hago entrega.